times now. You gotta realize that you're not enough to be a celebrity like all the people on your TV. You could do with a nip and tuck and a major operation that can fuck you up. Muy buenas tardes, queridos escuchas. Estamos aquí de manteles largos para transmitirles un episodio más, para transmitirles en vivo desde Grado Cero, con una querida invitada directamente desde Buenos Aires, Argentina, que nos está acompañando el día de hoy, la doctora Mabel Tuaitez Rey, profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Consejo de Ciencia y Tecnología de ese país. Estamos en esta mesa, Víctor Hugo Pacheco, Aldo Guevara, Mabel Tuaitez Rey. Bueno, pues Mabel, estamos muy contentos de que nos pudieras acompañar el día de hoy, aquí ante el público que nos escucha. Vienes después de un curso no muy largo en la Universidad Nacional y es un honor para nosotros tenerte aquí. La doctora Mabel Tuaitez Rey es abogada, es politóloga, es profesora de la Universidad de Buenos Aires en su Facultad de Ciencias Sociales y es miembro del Instituto de Investigaciones sobre América Latina, YELC. Sí, la estoy dirigiendo ahora. Estás dirigiendo, sí. Tienes un cargo ahí. Bueno, Mabel, para quienes seguramente mucha gente te ha leído porque tienes una serie de trabajos sobre el Estado que son una referencia. Me gustaría que nos hablaras, me gustaría preguntarte, en mi caso, sobre este trabajo que has venido realizando. Yo tengo particularmente dos trabajos tuyos muy apreciados: Gramsci mirando al sur, que fue un trabajo en los años 90, en años muy difíciles en la Argentina y en toda América Latina, y muy a principios de la década del siglo XX, la autonomía como búsqueda o horizonte, sí, y el Estado como contradicción. Claro. Sí. Dos trabajos son clarísimos en tu perspectiva. ¿Nos podrías hablar un poco de tu obra, Mabel? Bueno, primero agradezco la invitación y la verdad que es un gusto y celebro este proyecto que me gusta muchísimo. Lo escucho habitualmente y tengo realmente una gran estima por todo el proyecto de Grado Cero y de los tiempos equívocos especialmente. La trayectoria que lleva desde, como bien dices, de Gramsci mirando al sur hasta la autonomía como búsqueda del Estado de contradicción es una búsqueda mía y tratar de resolver varias de las contradicciones que siempre están presentes en la manera de pensar lo estatal y pensarlo con el sentido de poder incidir sobre las prácticas que tienen que ver con el poder realmente existente, con la dominación, y en ese sentido lo que está en juego en este caso, en función de una mirada gramsciana muy fuerte para mí, ese Gramsci que mira al sur, ese Gramsci que se puede retomar también desde el sur y sus categorías y plantear las cuestiones que tienen que ver con la construcción de hegemonía y la posibilidad de confrontar la hegemonía dominante. Y así, bueno, como bien decías, este primer trabajo tuvo que ver con los años 90, con la década neoliberal menemista tan fuerte en la Argentina y esos procesos que parecían tan difíciles de torcer. Es decir, nosotros allí planteábamos muy enfáticamente las dificultades también que tenía para afirmarse una construcción hegemónica duradera desde el neoliberalismo con la exclusión tan profunda de los sectores populares. Lo que había, sí, bueno, una necesidad de pensar en las vías que podrían ir rompiendo esta dominación y es algo de lo que está plasmado allí. Compañeros. Mabel, dentro de la obra que has trabajado, mencionaba Jaime el libro de la autonomía, etc. Ahí me parece que tú enfocas el problema, ¿no?, de la cuestión de la relación entre autonomía y Estado de una manera sugerente, ¿no?, porque das varias acepciones de lo que se puede entender por autonomía, ¿no?, pero quisiera más bien que nos dijeras, ¿no?, cuál es tu concepción, ¿no?, de esa relación tan compleja de hegemonía y Estado, sobre todo en un contexto en el que a partir del empoderamiento de los movimientos sociales, específicamente de las reivindicaciones indígenas, ¿no?, la cuestión de la autonomía ha estado como en el centro de las discusiones en torno al Estado, ¿no? No sé si nos podrías decir Sí,
La autonomía apareció muy fuerte con varias vertientes, ¿no? Una tiene que ver, como bien dices, la idea de las autonomías indígenas y la presencia de la figura comunitaria como un valor a sostener y a actuar en las prácticas de los movimientos indígenas. Esto en los contextos urbanos, como en la Argentina, tiene una resignificación que tiene que ver sobre todo con la independencia de los movimientos en lucha respecto de los partidos en sus formatos tradicionales, respecto de los sindicatos y respecto incluso de la acción estatal. Esto se da en un contexto, el contexto de estas luchas, el contexto de las luchas que se desarrollan en la Argentina, y por eso para mí era importante desmenuzar en qué se juega la autonomía y no generar expectativas que luego no se pueden cumplir y generalmente frustran, ¿no? Porque cuando se plantean objetivos tan altos de consecución más o menos pronta y esto no llega, suele haber mucha desánimo y desilusión en la militancia. Entonces lo que en ese trabajo, que es fruto de varios debates, tenía que ver con pensar que la autonomía es siempre en el contexto del capitalismo una búsqueda. Es difícil no salirse de la heteronomía, es algo que no se quiere ir a un falasterio y se ponga así como construir el socialismo, como decimos, en una maceta. Mientras estamos actuando en las sociedades realmente existentes que están preñadas de la lógica del capitalismo, lo que podemos hacer con nuestras prácticas y nuestras luchas es en todo caso ir pensando de qué manera anticipar formas horizontales, formas democráticas en el sentido más profundo y sobre todo formas de articulación de distintas prácticas de expresión democrática y horizontal. Y ahí están problemas a pensar. Es decir, en ese sentido no es decir soy autónomo, que lo soy, sino en qué sentido se juega la necesidad de poder buscar no estar subordinado a otras lógicas, pero teniendo en cuenta que el Estado está. Por más que no nos miremos, en una canción de rock argentino que dice aunque no lo veamos el sol siempre está, y bueno, es como el sol, él está, aunque no lo veamos, está. Y va a ser muy difícil que nos escapemos de allí por obra de nuestra voluntad de que desaparezca o no luchar contra estas instancias de poder. Entonces la manera es pensarlas de una forma distinta a ciertos formatos clásicos de los cuales nosotros somos críticos, ¿no? De ciertos formatos clásicos de los partidos que tienden a concebirse como núcleos que llevan la palabra revelada de arriba hacia abajo, y cómo pensar construcciones colectivas tiene además un doble sentido. No es que simplemente es, bueno, mejor es pensarlo de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo, sino que si no se piensa de abajo hacia arriba no funciona. Se quedan algunos grupos pensando que tienen la verdad revelada, pero se la quedan hechos. Entonces el tema es cómo hacer una síntesis entre la necesidad de construir núcleos que puedan irradiar. Un amigo, Miguel Maceo, siempre dice hacer como las retaguardias, ¿no? A él no le gusta decir vanguardias, sino dice retaguardias activas. Bueno, es un tema tiene muy mala prensa el término vanguardia, ¿no? En el sentido de ser vanguardia, iluminada, pero aunque tenga mala prensa ese concepto y la forma de actuarlo, la idea del núcleo organizativo que pueda ir alimentando la posibilidad de una transformación es central. Y tiene que ver con el tema de cómo pensar la sociedad, cómo hacer la disputa intelectual y moral, y además cómo sostener una organización en el tiempo. Porque uno puede decir soy autónomo, decidimos entre todos, pero eso es un procedimiento. Como si un procedimiento democrático, nos sentamos y decimos, eso no incluye hacia dónde vamos, no es simplemente elegir un método de organización más democrático, más horizontal, sino también a ese método horizontal agregarle valores. ¿Y por qué queremos ese método horizontal? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Pues podemos decidir todos muy democráticamente que fundamos un campo de concentración, ¿no? Decir, lo hicimos todos juntos, horizontal, no. Entonces, en algunos momentos de las discusiones se absolutizó el método, ¿no? Era como decir, bueno, si estamos criticando la formalidad del sistema representativo democrático, no caigamos en la formalidad de decir que porque decidimos
horizontalmente, autónomamente, ya con eso tenemos el problema resuelto. No, el problema es hacia dónde vamos y cómo construimos hacia dónde vamos y cómo disputamos, y eso es objeto de una gran disputa intelectual y moral en las condiciones presentes. Claro. Aldo. Pues, profesora, yo me regresaré un poco a la primera pregunta y a mí me gustaría que nos hablara el por qué estudiar al Estado, específicamente al Estado latinoamericano, a partir de las categorías de Gramsci. Yo considero que estudiarlo a partir de Gramsci es estudiarlo a partir de Gramsci y también de otros aportes que son interesantes y muy importantes, no es absolutizar Gramsci como si Gramsci también una especie de oráculo en Marx y volver a leer una y otra vez los textos de Marx a ver si encontramos como el Lichín, a ver una pista. Y no, creo que lo que tiene que servirnos estas herramientas es que para enriquecer la capacidad de pensar y de reflexionar la realidad presente. Cuando nosotros planteamos el concepto de Estado como contradicción, que tiene también, y es tributario, esta mirada del aporte de Nikos Poulantzas, por ejemplo, incluso el aporte de, claro, de Lenin y el aporte de Poulantzas y el aporte incluso aunque discutimos a veces con John Holloway, del John Holloway de los años 70, donde planteaba el Estado como relación social, y toda relación social es conflictiva y contradictoria, porque si nosotros no pensamos que las relaciones sociales son solo el efecto de la dominación y solo el efecto de la relación del capital, sino que son justamente un producto de las luchas, si consideramos el poder del trabajo, el poder de las luchas, sabemos que entonces la morfología que va adoptando no tiene por qué ser idéntica siempre a sí misma. Hay un formato marco, pero ese formato marco expresa cómo se resuelven las contradicciones, cómo se resuelven los conflictos, cómo se establecen las relaciones de fuerzas en cada momento histórico para determinar que una política estatal, los proyectos estatales que se llevan adelante tengan un sentido u otro, ¿no? Mabel, antes de, digamos, a mí me interesaría un poco hablar de cómo estás viendo tú las transformaciones estatales que han sido bárbaras desde el neoliberalismo, por supuesto, y desde los proyectos que han plantado un cierto freno al neoliberalismo. Pero antes de eso, que le podemos ahorita dedicar unos minutos, me interesaría mucho platicar contigo sobre un autor, unos Gramsci, por supuesto, Poulantzas, que es muy claro que está presente, pero últimamente, particularmente en el libro que compilaste tú, hay dos libros fundamentales, ¿no?, teóricos tuyos compilados, Marxismo y Estado, un siglo y medio de debates, es un libro maravilloso, a mí en particular me gusta mucho, me ha sido muy útil, y uno muy reciente que se llama El Estado en América Latina, Continuidades y Rupturas, publicado en la Universidad Arcis de Chile. En ese libro, claramente, seguramente lo habías hecho antes, pero yo ahí fue donde lo noté con claridad, incorporas el aporte de un intelectual que vivió muchos años en México, aunque era de origen boliviano, que es René Zabaleta Mercado, ¿no? René Zabaleta Mercado es un gran pensador del Estado en América Latina, es un gran traductor, digamos, en el mejor sentido de Poulantzas, de Gramsci, ¿no?, de la discusión del derivacionismo de la lógica del Estado, del capital al Estado. ¿Cómo lo estás incorporando tú los aportes de René Zabaleta? Bueno, los aportes de René Zabaleta me llegan además, aparte de los colegas jóvenes que, como Jaime, como Hernán Viña, que trabajan René Zabaleta y fueron los que me lo acercaron. Y a mí me parece la mirada lúcida, ¿no?, en el estilo mariateguiano, ¿no?, esa senda de pensar, reconocer la especificidad dentro de la universalidad. Que eso es lo que tiene para mí de relevante el pensamiento de Zabaleta. Porque hay otros aportes que están intentando hacer tabla rasa, ¿no?, con todo lo que signifique el marxismo asociado a modernidad in toto, entonces lo volcamos y vamos a un modelo de superación antimoderno que tiene algunas derivas muy emparentadas con lo postmoderno, con las cuales me parece que tiene una impronta de radicalidad discursiva muy grande y efectos políticos concretos bastante más limitados. Entonces, las críticas filosóficas son ciertamente necesarias, útiles, pero
me parece que en el aporte de Zavaleta está el arraigar la mirada sobre lo que existe, el contexto material realmente existente. Y plantearse esa dimensión, y eso es en la misma senda que Aricó, en algunos aportes después de Aricó, es poder encontrar la relación entre lo que distingue a nuestros estados periféricos latinoamericanos, pero en la dimensión de la globalidad capitalista de la cual no escapamos, ¿no? Es decir, pensar y no considerar eurocéntrico los aportes que iluminan estas cuestiones, estos conflictos, no importa de dónde provenga la matriz, de dónde provenga el pensador, de dónde esté ubicado, dónde nació, si es europeo o no. El pensamiento eurocéntrico está también. Aquí tenemos miles de ejemplos de lo que es el pensamiento eurocéntrico o imperiocéntrico o colonial desde pensadores de nuestra región. Entonces me parece que recuperar esta dimensión, esta dualidad, yo creo que entre todos los aportes que tiene René Zavaleta, pero en este sentido su lectura de la necesidad de integrar ese cruce me parece como muy relevante y por eso vale la pena releerlo, ¿no? Es decir, volver a releerlo, volver a integrar, ver su mirada gramsciana, en qué sentido se puede incluirse en los análisis que estamos haciendo hoy de la realidad y qué es lo que tenemos de específico. Eso fue parte de lo que discutíamos en el curso, ¿no? Nuestras múltiples especificidades se incluyen en una generalidad regional y una generalidad capitalista que es indudable. Y por eso volví a esto de la autonomía y la dificultad de pensarla plenamente en los límites del capitalismo. Sí, bueno, y ahí también se enlaza, o creo que se puede enlazar, ¿no? Toda esta discusión del referente a las autonomías, ¿no? La importancia de un autor como Zavaleta, ¿no? Pero también esta es una discusión que está viviendo el mismo Estado boliviano actualmente, ¿no? Esa complejidad entre la autonomía, ¿no? Y la estatalidad, ¿no? Pero entrando un poco, ¿no? A la cuestión de las transformaciones del Estado en América Latina, ¿no? Y apuntando hacia el caso boliviano, ¿no? Me gustaría que nos dijeras cuál es tu concepción de lo que significa este ejercicio, este intento, ¿no? De crear estados plurinacionales, ¿no? Que no solo es Bolivia, ¿no? Sino también está Ecuador, pero ¿tú cómo ves estos proyectos? Los veo interesantes en la medida en que expresan demandas reales, genuinas, de distintos colectivos sociales. Y lo veo sumamente complejo de articular más allá de la proposición. Por eso, bueno, que uno tenga la posibilidad de construir un andamiaje jurídico como es una constitución. Ya es un marco, finalmente una constitución es un punto de llegada de unas luchas y un punto de inicio de otras nuevas, ¿no? Es decir, es un punto de inflexión. Lograr sancionar una constitución supone que se atravesaron procesos intensos y que abren escenarios de nuevos procesos, ponen en vigencia una letra constitucional, como acá los compañeros que de grado cero, que son juristas y saben muy bien, es complejo y siempre generalmente los textos constitucionales expresan procesos que consolidan y cristalizan un momento determinado de las relaciones de fuerza, pero eso no es lo mismo la Constitución de Pinochet, por ejemplo, en qué punto cristaliza, como puede ser ahora las constituciones de Venezuela, Bolivia y Ecuador, que cristalizan precisamente la influencia de los movimientos sociales y, sobre todo, reflejan el hartazgo, la inadecuación de los sistemas democráticos representativos que tenemos desde nuestra independencia, ¿no? Es decir, esas estructuras de organización política y de la dominación política y de la competencia política vienen en crisis hace muchos años y en algunas sociedades como México, Venezuela, como Bolivia, Venezuela y Ecuador tienen allí una eclosión más fuerte y una disrupción mucho más grande. La Argentina tuvo un proceso de luchas y un proceso de estallido muy fuerte en el 2001, pero que no deviene en una nueva constitucionalidad, que no deviene en una nueva matriz de articulación de los intereses sociales en pugna, ¿no?
nuestra última reforma constitucional fue del 94, donde se acotan, se incluyen algunos nuevos derechos, pero es un pacto político que apuntó sobre todo a permitir la reelección del entonces presidente Carlos Menem. Entonces, vemos como estos procesos constitucionales tienen otra entidad, pero en el caso de la plurinacionalidad es un tema en permanente debate y construcción, porque no está claro. Lo plural supone que cada uno aporta lo suyo y todos somos iguales en aceptar lo que cada uno trae, pero en los puntos de conflicto y las mediaciones que hay que realizar, ese es un punto complicado. No está claro en cómo la pluralidad supone distintas formas de interpretar las relaciones entre esos grupos al interior de cada nacionalidad, pero también esa nacionalidad junto a otras. Y además porque esto no habla de la plurinacionalidad definida solo territorialmente, porque hay pueblos que se reconocen partes de ese pueblo, ¿no? Pero que están en otro lugar. Entonces, ¿cómo se refugia? Hay un montón de problemas ligados a cómo manejar esto plural. Lo que tiene de nodal, y me parece que sí interesante a defender, es la idea de aceptar en un pie de igualdad distintas miradas y tratar de congeniarlas. Y eso sí que es un valor hacia adelante. Es el límite que pone decir, no hay una sola, la unificación tiene que venir después del proceso en el que cada voz cuente. Con lo difícil que es. Sí, es un gran tema ahora es un reto para las teorías sobre el Estado, ¿no? Es un reto sobre todo porque una cosa son las propuestas que se impulsan y otra cosa es la posibilidad efectiva de hacerlas efectivas, de poderlas llevar a la práctica. Porque volvemos a lo mismo, está entrecruzado en medio de la inserción de un país o de 3 países al mercado mundial, ¿no? Y eso es un tema, ¿no? No es cualquier cosa, ¿no? Pero perdón, Aldo. Pues un poco en el sentido, a mí me interesa mucho que nos hable de esta idea que nos ponía ayer en el seminario. Esta contraposición o no del neodesarrollismo, sobre todo ejemplificado en Brasil y Argentina, contra la idea del buen vivir de Bolivia y Ecuador. Claro, la idea es que por un lado tenés lo que es el neodesarrollismo, es mucho más clásicamente ligado a lo existente. Es decir, bueno, somos sociedades de matriz capitalista y los aportes y las distintas vertientes del neodesarrollismo plantean cómo hacer para que nuestras sociedades se crezcan y generen bienestar para el conjunto de la población, generen mayor crecimiento, riqueza que se pueda redistribuir, y para eso requieren una fuerte presencia y conducción estatal, manejándose dentro de los marcos que plantea el capitalismo y sin tampoco ningún horizonte de transformarlo, ¿no? El buen vivir es una propuesta ambiciosa y más difusa, porque no hay una sola forma de entender el buen vivir ni cómo llegar a él, ¿no? Es decir, bueno, una idea del buen vivir de manera más acorde con la naturaleza, con sus ciclos, el respeto justamente por lo que significa no enajenar a la naturaleza en función del consumismo absolutamente irracional y además desigualador y bueno, con todo lo que trae el consumismo del capitalismo realmente existente. Ahora, tiene formulaciones ciertamente mucho más vagas, más difusas, no hay una forma que se entienda más allá de formulaciones generales, no es un proyecto que pueda ser bien delimitado como es en los proyectos del neoliberalismo, ¿no? Así que esto, neodesarrollismo, perdón, o el neoliberalismo que tiene ese patrón, no hay detrás del buen vivir un patrón económico-social tan claramente definido, ¿no? Es más bien un conjunto de ideas que tiene la virtud y la relevancia de incentivar a que se piense. Es decir, bueno, a partir de decir queremos el buen vivir, eso es un incentivo, un piso para pensarlo, en qué se puede definir y cómo se hacen las transiciones, ¿no? Porque cómo se va de un modelo capitalista en un entorno capitalista hacia formas que te puedan ir acercando hacia maneras de vivir mejor,
¿no? De vivir, que bueno, esta es una discusión, yo acabo de decir, vivir bien, no, dice Alberto Acosta, vivir bien no es lo mismo que vivir mejor. Vivir mejor es vivir en la lógica del neodesarrollismo, por ejemplo. Vivir bien es un concepto más profundo. El tema es que, otra vez, como pasamos de lo que estamos, del momento que tenemos, de lo que heredamos, hacia lo que deseamos, ¿no? Que es un camino. Es el salto, digamos, ¿no? Complicado. Bueno, pues aquí desde Chile, Ben Alfaro te saluda, está escuchando. Muchas gracias. La transmisión que estamos realizando en este momento. Mabel, a mí me gustaría mucho preguntarte, digamos, uno tiene una visión crítica de lo que está aconteciendo en América Latina, de lo que significa la relación estatal, uno tiene una posición crítica con respecto a eso, y sin embargo no puede uno negar que el neoliberalismo supuso la desestructuración de nuestros estados, ¿no? Capitalistas, desarrollistas, que dominaron gran parte de la arena del siglo XX, de la arena política del siglo XX, con sus golpes, con sus fuerzas. Pero sin embargo el neoliberalismo supuso en gran medida la desestructuración de algunos puntos claves del pacto social previo, ¿no? ¿Cómo vivió la Argentina este pacto social? Porque estamos hablando de un país con una clase obrera muy combativa, no estamos hablando de una clase obrera difusa, sino combativa, organizada, dominada por una ideología como es del peronismo, pero organizada, en algún momento que pone en jaque incluso al Estado. Pero también estamos hablando de un país con un gran desarrollo industrial que de repente encuentra una situación absolutamente contraria a la que había vivido. En ese sentido, bueno, la profundidad de las transformaciones neoliberales que van desde lo que conocemos con el proceso privatizador más profundo de toda la región y del mundo, casi diría, en el menor tiempo posible, en 4 años se privatizó todo. Todas las empresas públicas. Eran como carreras, ¿no? Claro, sí, entre algunos ministros que estaban encargados de hacer unas y otras. Bueno, el tema, sobre todo, esto no quiere decir que el Estado se retire, ¿no? Porque a veces hay una mirada equivocada a pensar que no hubo Estado, o había poco Estado. No, fue un Estado que usó todos sus resortes y mecanismos de poder para reconfigurar las relaciones sociales en la Argentina, y lo que supuso fue que se retiró de la posibilidad de incidencia los mecanismos que permitían que ingresaran otros sectores y otras voces a la decisión que no fueran las dominantes. Luego me preguntás por qué, cómo se da tanta radicalidad. En esto tenemos que entender 2 elementos. Uno es el proceso de la dictadura militar, que es el que sienta las primeras bases sobre el modelo neoliberal, el que quiebra la fortaleza de la clase obrera, empezando con el proceso de desindustrialización, que fue un proyecto explícito. Fue un proyecto explícito de las Fuerzas Armadas, también contradictorio y conflictivo al interior de las Fuerzas Armadas, ¿no? Había proyectos antagónicos, los proyectos más neoliberales que encarnaba el que fuera ministro de Martínez de Oz, el ministro de Economía, pero había sectores de las Fuerzas Armadas como el comandante Viola, y sobre todo Macera, ¿no? Que tenía un proyecto más de subordinación, pero desarrollista. Bueno, eso explica un montón de contradicciones, pero lo que en la dimensión de terror dictatorial es una de las explicaciones de por qué se viabiliza durante el mandato de Carlos Menem, los 10 años del menemismo, y se profundiza esta lógica neoliberal, que implica una ofensiva del poder del capital sobre el trabajo muy grande. Y el otro elemento, precisamente, es un elemento, una dimensión que un filósofo argentino, León Rosichner, la trabajó muy bien, planteando la idea del terror internalizado, lo que significó esa dictadura. Y por otro lado, la dimensión de la hiperinflación. La hiperinflación generó fue el vehiculizador de las reformas de ajuste estructural en la Argentina. El interregno del gobierno de Alfonsín, que no pudo hacerse cargo pese a que compartía la idea clásica de los gobiernos nacionales, populares, de un rol del Estado importante, no pudo sostenerlo, hubo una degradación muy fuerte, una degradación de las capacidades de inversión del Estado, el problema de la deuda, ¿no? Era el problema
extraordinario el tema de la deuda en la Argentina, y esto significó y deriva en cuestiones de construcción de política económica que derivan en procesos hiperinflacionarios muy elevados que generan un terror social enorme. La inflación generó un terror enorme, entonces sobre dos terrores se mina la voluntad y aparece la aceptación de estos procesos que lo que traen, el proceso neoliberal, viene de la mano de la convertibilidad que supuso frenar la inflación y poner a la par el dólar con el peso, y con la ilusión para los sectores que estaban incluidos de mayor estabilidad y de acceso, que no era tampoco una ilusión, era real. El sector ocupado notó una mejoría material, mientras que lo que avanzaba era la desocupación. Pero la desocupación era lenta, era soterrada, iba generando el caldo de cultivo de las rebeliones, de las luchas populares de trabajadores que quedaron desocupados, y eso va macerando el aparente éxito de los 10 años de Menem con el fracaso final en el gobierno que le sigue, que es el gobierno de la Rúa. Sí, bueno, yo quisiera salir un poquito de este tema y plantear, o más bien que nos plantearas, ¿no?, cuál sería tu visión con respecto, ¿no?, a una transformación que también se puede ver o se alude continuamente, ¿no?, en este nivel, ¿no?, de la relación entre la estatalidad y la sociedad civil, ¿no? Todas estas transformaciones que comenzaron en América Latina a partir del proceso venezolano, ¿no?, supusieron o suponen, ¿no?, una estatalidad en donde se apela a una democracia más participativa, ¿no?, una democracia donde que supondría o supone un empoderamiento de la sociedad civil, ¿no? Quisiera ver si nos podrías decir, ¿no?, cómo ves tú, dentro de este marco de las transformaciones del Estado en América Latina, cuál sería la relación entre Estado y sociedad civil. En este sentido, bueno, en el caso venezolano parecía como el inverso al caso boliviano, porque el proceso boliviano surge de una pluralidad de movimientos y que tienen su grado de autonomía y de articulación también en las luchas, que es diferente al proceso venezolano, que sí es hijo de estallidos populares, pero que tiene la figura de Hugo Chávez, un factor catalizador y dinamizador que aparece desde arriba hacia abajo, es decir, donde los elementos dispersos que están en la sociedad, que apuntan a la transformación, encuentran en la figura de Chávez un eje unificador, y que desde allí empieza a intentar una lucha intelectual y moral por construir mecanismos de participación popular desde abajo novedosos. Entonces, esto que requieren muchísima militancia y muchísima disputa intelectual y moral y organización. Esta es una cuestión muy interesante y también muy compleja, porque es cierto que estos comités, estos consejos, toda la estructura armada por abajo tenía en la figura del liderazgo de Chávez un factor de cohesión muy fuerte, que al no estar, la figura del presidente Maduro no logra todavía convertirse, y tiene que hacer otra cosa, no va a ser nunca Chávez, ¿no? Entonces es una discusión que se tiene, ¿no? Entonces, ver de qué manera, y creo que es mucho más imprescindible que nunca la posibilidad de difundir y hacer crecer esas formas de articulación social de nuevo tipo, que son un ensayo, obviamente, que también no se sabe qué es el muy bien, pero tampoco se sabe qué es muy bien el contorno del socialismo del siglo XXI. Entonces, como bueno, sabemos lo que no queremos, sabemos lo que significaron las formas de construcción soviética, incluso con las ventajas y desventajas del modelo cubano, es decir, bueno, que tiene sus propios problemas y tiene sus aportes importantísimos, y también la necesidad de irse ayornando, cambiando, reconfigurando para dar nuevas respuestas a nuevos problemas, ¿no? Hay problemas que se le plantean en un contexto internacional como el que está hoy. Entonces, la relación, lo que es algo que yo sí digo constantemente, es que el formato Estado-Nación todavía es un formato vigente, históricamente vigente, y como diría Zabaleta, con una productividad muy importante, porque justamente el Estado no solo es
no es un árbitro neutral como lo logra hacer aparecer la ideología neoliberal dominante, pero tiene un sentido de construcción de lo social todavía muy fuerte. Entonces, como espacio, es tan importante como espacio para la dominación en todos nuestros estados nacionales, pero también lo es en términos de la posibilidad de articular nuevas formas de relación social y avanzar hacia otros caminos en los procesos realmente existentes, ¿no? Y en eso ligado a que es a partir de la existencia de determinados procesos políticos dentro de estados nacionales es que se puede pensar articulaciones regionales. Lo regional no surge solo. Dice, no, el estado nacional no tiene importancia, tiene lo regional. Sí, pero ¿de dónde se articula lo regional? ¿Desde qué fuerzas políticas encarnen la posibilidad de hacer armados regionales que generen relaciones de fuerza más favorables frente a los poderes dominantes? ¿No? Es esa la necesidad de ir pensando creativamente cómo se rompe algo que es difícil de romper. Pero eso ya lo sabemos que es difícil. Las estructuras burocráticas están para reproducir el orden existente, ya está. Ahora, si decimos, bueno, lo hacemos por afuera, ¿dónde están los recursos que nos permitan sostenerlo? Ese es un punto de problema. La gran contradicción, ¿no? Todo el Estado es contradicción. Pues mi pregunta iba un poco en ese sentido. Su postura, a partir de ¿qué papel juega la integración en la región latinoamericana? Justo en estos países que se ha estado dando tanto cambio, tantas transformaciones en el Estado, y sobre todo porque es una visión que siempre está acompañada, pero desde el punto de vista crítico, desde el punto de vista de izquierda. La transformación del Estado desde otros puntos de vista nunca implica este proceso de integración. Entonces quisiera saber un poco. Bueno, la integración, si hay a alguien o a alguien que les interesa muchísimo la integración, es a los pueblos. La integración, las élites dominantes en cada uno de nuestros estados pueden tener intereses que en algún momento converjan y la mayor de las veces compiten. En general, nuestras élites dominantes lo que hacen es intentar insertarse en el mercado mundial y con relaciones con las potencias dominantes de la manera que favorezcan a sus propios intereses, ¿no? Ser una especie de virreyes es parte del pensamiento colonial. Entonces, justamente, pensar la integración es un pensamiento de los pueblos, es un pensamiento que favorece a los pueblos. Entonces, ¿de qué manera se articulan y se empujan las integraciones? Y en ese sentido, por eso en la dimensión de contradicciones, articular fuerzas que supongan procesos de integración es parte de nuestro proyecto, ¿no? Es decir, bueno, los sectores de izquierda, decir, bueno, si algunas miradas son muy drásticas en el sentido de, bueno, los gobiernos son estos, no, y bueno, ¿cuándo vamos a hacer la integración? Porque además sabemos que construir una forma social alternativa, avanzar hacia el socialismo de estos tiempos, o lo que sea, requiere justamente la articulación de distintos pueblos, no va a ser solamente en un pueblo. Eso es lo que dice el presidente Evo Morales todo el tiempo. Nosotros solos no podemos, nosotros no vamos a poder. Necesitamos todos estos procesos que avanzamos, tienen que ver con nuestro interés, pero necesitamos de los demás, de ver cómo los otros pueblos van rodeando, y en ese sentido no es casual que el ciclo que se abre en los 2000 y que dura más de una década sea un ciclo atado con varios gobiernos que con mayor dinamismo de transformador o menor o mínimo, tibio, sin embargo se pudieron articular. Y la idea del cuestionamiento a la OEA, ¿no? Y el surgimiento de UNASUR y surgimiento de instancias de articulación es muy importante, ¿no? En el largo plazo, ¿no? Claro, me está acordando mucho de aquel tren que va a Mar del Plata, donde va Chávez, va Morales, va Maradona. Sí. Que tienen el ALCA prácticamente. Sí, bueno, ahí es donde es un hito central. Y en eso creo que la figura de Hugo Chávez es central. Y en eso reivindico, en esa coyuntura, la posición de Néstor Kirchner, ¿no? Sí, en ese sentido es un dato muy importante. ¿No? Sí.
Mabel, para ir cerrando y aprovechando, por supuesto, para que quienes nos escuchan algo más de historia de la Argentina, historia reciente, ¿cuál es tu interpretación del 19 y 20 de diciembre de 2001? Porque vimos en la televisión, ¿no?, quienes seguían la historia en aquel momento, el helicóptero volando de la Casa Rosada y el presidente cayendo, ¿no?, y un periodo de crisis que y me acuerdo mucho de algunos compañeros que decían la revolución está acá, ¿no?, el argentinazo es el preludio. ¿Cómo lees tú después de estos años? Yo creo que el factor de movilización popular de esos años es el que pone los límites al tipo de recomposición de esa crisis que se produce luego, ¿no? No se puede explicar y entender las derivas y las políticas del gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, si no se entiende los límites que aparecen planteados con ese proceso de movilización. Eso es central para entenderlo. Lo que es cierto es que en esa crisis en ese momento, una crisis orgánica fuerte, se recompone, digamos, el sistema político no se refunda, sino que se recompone, y se recompone con la figura de un presidente, que en ese momento había sido gobernador, que viene del entramado nacional popular, con miradas, búsquedas neodesarrollistas en ese sentido, pero que logra dar cuenta de montones de demandas que estaban presentes en la sociedad, sobre todo en términos de derechos humanos, y no solo eso, sino que quizás fueron los principios de reorganización de la Corte Suprema, que fueron datos simbólicos muy importantes en términos de transformación del funcionamiento del sistema político, pero el sistema de partidos y la lógica de funcionamiento de partidos no ha cambiado en la Argentina, y sigue en crisis. No es que crisis, además, desde la perspectiva de pensar transformaciones, ¿no? En ese sentido, plantear que estábamos a las puertas de la revolución, eso tenía que ver con el gran grado de movilización y participación popular. Eso, la verdad, que fue muy potente y muy masivo, ¿no?, la capacidad de articular. Pero tenía límites políticos fuertes de cómo se salía, porque es cierto que hay otro elemento que a mí me gustaría destacar, es que, y en eso sí recuperar a Gramsci nuevamente, que es que en el deseo de transformación también hay un deseo de orden. Por eso Gramsci hablaba de un orden nuevo, ¿no? Es decir, la idea del orden en muchos sentidos se asimila, y en muchas miradas se asimila a la idea de represión y clausura, y no es así. La idea de vivir en un orden distinto, un orden en el que se pueda vivir, es también un reclamo popular. Entonces, no es banal entender por qué no se sigue un proceso intenso, constante y de revolución. Lo que no excluye que uno entienda por qué en un determinado momento describir el proceso como revolucionario lo que apunta es a que se convierta en, no es que lo sea, ¿no? Eso es, la lucha política puede hacer que se digan esas cosas, pero es cierto que hay que comprender, tanto en el proceso del 2001 como en el proceso de Evo Morales y el gobierno boliviano, como cierto reflujo de la activación política intensa tiene que ver con la necesidad del orden, tiene que ver también con, después de un periodo desordenado, caótico, participativo, rico, lo que fuera, algo tiene que decantar, y está visto que no se puede vivir en el desorden, ¿no? Además, porque nunca es muy favorable para los sectores populares el desorden. Suelen ser las víctimas de los sectores populares. El tema es cambiar el orden opresivo por otro, pero ese es el tema. Bueno, yo quisiera recordarle un poco a los posescuchas de Tiempos Equívocos que quizás nos sigan la programación después, los episodios normales, que esta es una grabación que estamos haciendo en vivo, ¿no? Y en ese sentido, que se puede seguir por la página de Grado Cero, algunos escuchas de esta transmisión en vivo han tratado de interactuar un poco con Mabel Moraña, con Mabel Twaitz, perdón, disculpa. Ahí tengo con Mabel Twaitz, y nos han lanzado una pregunta, ¿no? para ti, Mabel, que dicen si el cambio o reforma económica de Venezuela es exportable a Latinoamérica o solo se circunscribe a Venezuela. Es obviamente no exportable, los procesos no son exportables. Lo que son
no exportables, sino que irradian influencia y pueden ser faros, son maneras de pensar de qué manera se pueden articular de modo distinto las relaciones sociales. Ahora, es indudablemente no exportable así como tal, no hay además de que ninguna revolución se exporta, no se puede exportar, y ya lo vio la historia, ¿no? Ya sabemos que es así. No sería tampoco un modelo tan acabado como para exportar, un modelo que tiene muchas peculiaridades, ¿no? Un modelo basado sobre todo en la renta petrolera. No tenemos tiempo para hablar de eso. Lo que había una pregunta anterior de un compañero de Chile, claro, que decía que la constitución de Pinochet es un freno para el proceso, y claro que sí. Es obviamente que sí, por eso fue una cristalización, por eso yo decía que las constituciones cristalizan momentos de relaciones de fuerza, que pueden ser progresivas y servir como un elemento de piso para las cosas que se quieran, o no de piso, porque como de recetario a futuro para cumplir determinadas demandas y generar ventajas y derechos, también puede ser lo contrario, ¿no? Como es en el caso de esta constitución, que es una de las cuestiones del proceso político chileno, tratar de cambiar esa constitución. El tema es que para cambiarla hay que estar dentro del mismo sistema o otro, no sé. Es que es el gran dilema. Es el dilema si hay que estar adentro o hay que estar afuera, si va a salir por fuera o por dentro, ¿no? Si hay que participar en el proceso político o no. Esto es algo... Sí. ¿Algo, no sé si quieras para ir concluyendo? Pues una pregunta actual. ¿Cómo ve a la Argentina? Acaban de pasar elecciones. Exacto. Sí, elecciones que son elecciones de renovación parcial de las cámaras que se producen a mediados del periodo presidencial. Y bueno, en este caso ha sufrido el gobierno una derrota importante, pero una derrota que hay que matizarla porque sigue sosteniendo en términos electorales, porque lo que puso en juego en estas elecciones el gobierno eran bancas conseguidas en un momento también crítico, que fue el 2009, donde obtuvo sus peores guarismos electorales, con lo cual, en términos después de cómo quedan estructuradas las cámaras, no ha sido tan derrotada. Pero bueno, lo que se abre es un gran periodo de conflictividad intrapolítica y bueno, y distintas expresiones políticas que están planteando cómo trascender esta etapa, yendo para atrás en muchos casos, como son las expresiones de derecha, y dentro de las opciones de izquierda todavía hay una gran dispersión, pese a que en estas elecciones el Frente de Izquierda ha tenido un buen desempeño electoral y ha logrado, por lo menos hasta ahora, lo que en los últimos cómputos, 3 diputados y es posible que se consiga uno más. Pero bueno, es una de las vertientes de la izquierda, que es la izquierda trotskista, y el resto de las expresiones no lograron diputados ni incidir en esta elección. Muy bien, Mabel. Yo quería, para finalizar esta agradable conversación de la cual te has dado un poco de tiempo en tu estancia por la Ciudad de México, que nos hablaras de algo, no va a salir de lo coyuntural, porque creo que refleja esto que tú has trabajado, algo de la pretensión de lo que es el equipo de Tiempos Equívocos y de Grado Cero, que es el de la prefiguración, ¿no? Leído Basso suena atrás, por supuesto, este gran teórico italiano. ¿Qué entendemos, qué entiende Roberto cuando nos dice hay que prefigurar? La prefiguración, que es un concepto de raigambre gramsciana, tiene que ver con construir en el presente y en lo que queremos para el futuro. Que tiene una dimensión material completa, que tiene que ver con en cuáles son los efectivos elementos de la realidad material que nos permiten pensar que allí hay posibilidad de transformar y ir construyendo otras cosas. Esto es una acepción muy importante de la concepción gramsciana. No hay una prefiguración como salida de la cabeza y empezar a pensar todo un modelo por fuera de las condicionantes materiales de la realidad. La otra parte es construir desde ahora las relaciones y en la medida de lo posible, como proyecto consciente,
de relaciones alternativas a las del capitalismo que anticipen las formas de expresión de nuevo tipo. Y en ese sentido, eso remite mucho más a la forma de construcción política. Cuando se habla de prefigurar, se habla de la crítica a los modelos de partidos, ciertas caricaturas de partidos de núcleo avanzado de vanguardia que baja la mirada hacia el resto para convertirse en ese nuevo príncipe, ¿no? La mirada gramsciana, lo prefigurar es empezar a generar ese tipo de vínculos desde el ahora, para que no haya una división entre, como pasó muchas veces en los movimientos clásicos, que era una cosa es luchar para disputar el poder, y después cuando tomamos el poder, ahí empieza todo nuevo. Se sabe que, no, ahí sí se va el hombre nuevo. No, el hombre nuevo se construye en la lucha por el hombre nuevo. Y la idea de prefiguración es esa, ¿no? Con todas las dificultades que entonces también tiene. Y por eso volver al planteo de lo autónomo, lo horizontal, ¿no? Es parte de la dimensión problemática a construir. Sí, a mí me gustaría hacerte una última pregunta, Mabel. Dentro de los trabajos que estás haciendo actualmente, el otro día mencionabas algo sobre pulanzas, ¿no? ¿Por qué pulanzas, no? ¿Qué centralidad? Hay que decir que estuviste ahora en Santiago de Chile con Rodrigo de Alas, con los amigos chilenos, hicieron unas jornadas pulanzas. Fueron maravillosos los jóvenes que tienen que estar también vinculados a este espacio, porque son un dinamismo muy, muy interesante. ¿Por qué pulanzas? Porque sobre todo, bueno, las diferentes, la obra de pulanzas, no los diseños de la obra de pulanzas, pero especialmente los últimos aportes de pulanzas para plantearnos lo relacional, lo contradictorio de la dimensión del poder y sobre todo entender cómo en el Estado se expresan contradictoriamente las luchas y por eso hacen del Estado una trama tan densa y tan compleja. Y como una de las cuestiones que planteaba Pulanza, que es la que habría que retomar, es que la lucha es afuera del Estado, adentro del Estado y, como diría Holloway, más allá del Estado. Entonces, las luchas y el aporte pulanciano en este sentido tienen que ver con desmenuzar, es el teórico que más nos ilumina para entender la lógica de funcionamiento burocrático, la trama funcional del Estado. Eso es uno de los rescates que yo particularmente hago, para analizar las tramas específicas, no los conceptos más globales, ¿no? Pero en ese sentido, la idea de Pulanza, de que no solo se lucha afuera, sino se lucha afuera, adentro, contra y más allá del Estado, eso es central. Muy bien, pues les mandamos también un saludo a los Sí, amigos chilenos, así que vamos a hacer la próxima, a Marcelo, Marcelo, que vamos a hacer unas jornadas, estamos proponiendo que sea en Buenos Aires el año que viene, así que ojalá que podamos hacerla y que esta vez se sumen más mexicanos. Había un par, había mucha gente de Brasil, mucha gente de Argentina, y fueron lo más valioso, mucho más lindo que las discusiones de esta jornada fueron maravillosas. Claro. Es que brasileños hay de todas partes. Ah, sí, son muchos. Muy estudiosos y muy interesantes. Sí. Bueno, pues miren, a nombre del equipo de Tiempos Equívocos, que hace parte de la gran familia Grado Cero, pues despedimos la conversación con la doctora Mabel Pérez Rey, a quien le agradecemos el tiempo, por supuesto, y a todos los escuchas les recordamos que seguimos en la programación aquí, transmitiendo desde Grado Cero. Pues muchas gracias, Mabel, y muchas gracias, compañeros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Everybody says, baby, that you're something. Una serie de trabajos sobre el Estado que son una referencia. Me gustaría que nos hablaras, me gustaría preguntarte, en mi caso, sobre este trabajo que has venido realizando. Yo tengo particularmente dos trabajos tuyos muy apreciados. Gramsci mirando al sur, que fue un trabajo en los años 90, en años muy difíciles en la Argentina, como en toda América Latina, y muy a principios de la década del siglo XX, la autonomía como búsqueda o horizonte. Sí, y el Estado como contradicción. Claro. Sí. Dos trabajos son clarísimos en tu perspectiva. ¿Nos podrías hablar un poco de tu obra, Mabel? Bueno,
primero agradezco la invitación y la verdad que es un gusto y celebro este proyecto que me gusta muchísimo, lo escucho habitualmente y tengo realmente una gran estima por todo el proyecto de Grado Cero y de los tiempos equívocos especialmente. La trayectoria que lleva desde, como bien dices, de Gramsci mirando al sur hasta la autonomía como búsqueda del estado de contradicción es una búsqueda mía y tratar de resolver varias de las contradicciones que siempre están presentes en la manera de pensar lo estatal y pensarlo con el sentido de poder incidir sobre las prácticas que tienen que ver con el poder realmente existente, con la dominación. Y en ese sentido, lo que está en juego, en este caso, en función de una mirada gramsciana muy fuerte para mí, ese Gramsci que mira al sur, ese Gramsci que se puede retomar también desde el sur y sus categorías y plantear las cuestiones que tienen que ver con la construcción de hegemonía y la posibilidad de confrontar la hegemonía dominante. Y así, bueno, como bien decías, este primer trabajo tuvo que ver con los años 90, con la década neoliberal menemista tan fuerte. En lucha respecto de los partidos en sus formatos tradicionales, respecto de los sindicatos y respecto incluso de la acción estatal. Esto se da en un contexto, el contexto de estas luchas, el contexto de las luchas que se desarrollan en la Argentina y por eso para mí era importante desmenuzar en qué se juega la autonomía y no generar expectativas que luego no se pueden cumplir y generalmente frustran, ¿no? Porque cuando se plantean objetivos tan altos de consecución más o menos pronta y esto no llega, suele haber mucha desánimo y desilusión en la militancia. Entonces lo que en ese trabajo, que fue fruto de varios debates, tenía que ver con pensar que la autonomía es siempre en el contexto del capitalismo una búsqueda. Es difícil no salirse de la heteronomía, es algo que no se quiere ir a un falasterio y se ponga así como construir el socialismo, como decimos, en una maceta. Mientras estamos actuando en las sociedades realmente existentes que están preñadas de la lógica del capitalismo, lo que podemos hacer con nuestras prácticas y nuestras luchas es en todo caso ir pensando de qué manera anticipar formas horizontales, formas democráticas en el sentido más profundo y sobre todo formas de articulación de distintas prácticas de expresión democrática y horizontal. Y ahí están problemas a pensar. Es decir, en ese sentido no es decir soy autónomo, que lo soy, sino en qué sentido se juega la necesidad de poder buscar no estar subordinado a otras lógicas, pero teniendo en cuenta que el Estado está. Por más que no nos miremos, en una canción de rock argentino que dice aunque no lo veamos el sol siempre está, y bueno, es como el sol, él está, aunque no lo veamos, está. Y va a ser muy difícil que nos escapemos de allí por obra de nuestra voluntad de que desaparezca o no luchar contra estas instancias de poder. Entonces la manera es pensarlas de una forma distinta a ciertos formatos clásicos de los cuales nosotros somos críticos, ¿no? De ciertos formatos clásicos de los partidos que tienden a concebirse como núcleos que llevan la palabra revelada de arriba hacia abajo y cómo pensar construcciones colectivas tiene además un doble sentido. No es que simplemente es, bueno, mejor es pensarlo de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo, sino que si no se piensa de abajo hacia arriba no funciona. Se quedan algunos grupos pensando que tienen la verdad revelada, pero se la quedan hechos. Entonces el tema es cómo hacer una síntesis entre la necesidad de construir núcleos que puedan irradiar. Un amigo, Miguel Maceo, siempre dice hacer como las retaguardias, ¿no? A él no le gusta decir vanguardias, sino retaguardias activas. Bueno, es un tema tiene muy mala prensa el término vanguardia, ¿no? En el sentido de ser vanguardia, iluminada, pero aunque tenga mala prensa ese concepto y la forma de actuarlo, la idea del núcleo organizativo que pueda ir alimentando la posibilidad de una transformación es central. Y tiene que ver con el tema de cómo pensar la sociedad, cómo hacer la disputa intelectual y moral y además cómo sostener una organización en el tiempo. Porque
uno puede decir, soy autónomo, decidimos entre todos, pero eso es un procedimiento. Como si un procedimiento democrático, nos sentamos y decimos, eso no incluye hacia dónde vamos, no es simplemente elegir un método. Tried the drugs, now you gotta realize that you're not enough to be a celebrity like all the people on TV. You could do with a nip and tuck in a major operation that could fuck you up. Muy buenas tardes, queridos escuchas. Estamos aquí de manteles largos para transmitirles un episodio más, para transmitirles en vivo desde Grado Cero, con una querida invitada directamente desde Buenos Aires, Argentina, que nos está acompañando el día de hoy, la doctora Mabel Tuaitez Rey, profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Consejo de Ciencia y Tecnología de ese país. Estamos en esta mesa, Víctor Hugo Pacheco, Aldo Guevara. Mabel Tuaitez Rey. Bueno, pues Mabel, estamos muy contentos de que nos pudieras acompañar el día de hoy, aquí ante el público que nos escucha. Vienes después de un curso no muy largo en la Universidad Nacional y es un honor para nosotros tenerte aquí. La doctora Mabel Tuaitez Rey es abogada, es politóloga, es profesora de la Universidad de Buenos Aires en su Facultad de Ciencias Sociales y es miembro del Instituto de Investigaciones sobre América Latina, Ya, la estoy dirigiendo ahora. Estás dirigiendo, ahora sí. Tienes un cargo ahí. Bueno, Mabel, para quienes seguramente mucha gente te ha leído porque tienes Argentina y estos procesos que parecían tan difíciles de torcer, es decir, nosotros allí planteábamos muy enfáticamente las dificultades también que tenía para afirmarse una construcción hegemónica duradera desde el neoliberalismo con la exclusión tan profunda de los sectores populares. Lo que había, sí, bueno, una necesidad de pensar en las vías que podrían ir rompiendo esta dominación y es algo de lo que está plasmado allí. Compañeros. Mabel, dentro de la obra en que has trabajado, mencionaba Jaime el libro de la autonomía, etc. Ahí me parece que tú enfocas el problema, ¿no?, de la cuestión de la relación entre autonomía y Estado de una manera sugerente, ¿no?, porque das varias acepciones de lo que se puede entender por autonomía, ¿no?, pero quisiera más bien que nos dijeras, ¿no?, cuál es tu concepción, ¿no?, de esa relación tan compleja de hegemonía y Estado, sobre todo en un contexto en el que a partir del empoderamiento de los movimientos sociales, específicamente de las reivindicaciones indígenas, ¿no?, la cuestión de la autonomía ha estado como en el centro de las discusiones en torno al Estado, ¿no? No sé si nos podrías decir esto. Sí, la autonomía apareció muy fuerte con varias vertientes, ¿no? Una tiene que ver, como bien dices, la idea de las autonomías indígenas y la presencia de la figura comunitaria como un valor a sostener y a actuar en las prácticas de los movimientos indígenas. Esto en los contextos urbanos, como en la Argentina, tiene una resignificación que tiene que ver sobre todo con la independencia de los movimientos